Hola, ¿qué tal amigos de Poder de Lectura? El día de hoy, después de un tiempo ausente, retomamos aquí y el día de hoy volvemos otra vez a este autor norteamericano, Edgar Allan Poe, conocido por sus cuentos de terror y de misterio. Y el día de hoy les voy a narrar uno de los cuentos más tenebrosos de este autor, llamado El gato negro. Es un cuento que fue escrito en el año 1842 y en este relato se mezclan temas muy, temas muy preferidos por el autor. Por ejemplo, temas que lo va retomando en varios cuentos. Por ejemplo, la reencarnación, la perversidad y los asesinatos. Aquí la historia la cuenta el protagonista, es un narrador omnisciente que sabe todos los hechos, narrador protagonista, y cuenta la historia de un gato negro, del cual él era el dueño, pero poco a poco nos va narrando los hechos extravagantes que él va cometiendo. Él comienza la historia diciendo que no le interesa que la gente o los lectores crean lo que él va a contar, porque ni él mismo lo cree. Estaría loco si es que él creyera lo que, lo que va a narrar, porque dice que sus sentidos, las evidencias que él tiene, a veces le dan para pensar que no es algo cierto. El relato comienza de esta manera. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Así empieza de esta manera el relato, con un toque ya de misterio por lo que va a narrar, ¿no? Para que más o menos crea un misterio, porque el autor sienta la necesidad de un suspenso, ¿no? Que el autor quiera saber qué es lo que va a narrar respecto a este animal, el gato negro. En sí el personaje cuenta que era un hombre que desde joven tenía mucho placer por estar con los animales, no le gustaban los animales, tenía un gusto por las mascotas y desde niño dice que sus padres le permitieron tener estos animales, ¿no? Y después, cuando se casó muy joven, tuvo la suerte de que su esposa compartiera ese mismo gusto, así que en su casa tenían pájaros, perros, pájaros, un perro, tenían un monito, conejos y finalmente un gato. Esto lo narra de esta manera. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. O sea, aquí Allan Poe nos comenta que un animal, o sea, no sé, un perro, un gato, siempre tiene algo superior al ser humano. Por eso dice, es un abnegado amor que solamente los animales nos pueden dar, según narra el autor. No se compara, ¿no?, al hombre que a veces nos traiciona o es desleal. Dice que un animal nunca va a ser desleal. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este es el personaje central del relato, el gato. Y nos cuenta que era un gato grande, de notable tamaño y hermosura, completamente negro, y una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era un poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, ese era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer,
y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Este gato llamado Plutón era la mascota favorita de nuestro personaje, y dice que de todos los animales que él tenía, el gato era su preferido. Y siempre lo seguía cuando él llegaba a la casa, lo recibía, se acercaba a él para que lo acaricie, se cruzaba en su camino, pero en cierto momento esto que al principio le gustaba llegó a incomodarle. Llegó a sentir cólera, odio de que el gato a veces le interrumpiera el paso, no lo dejase caminar. Cada vez que él llegaba a su casa después de estar en la calle, el gato se le lanzaba encima, y estas cosas poco a poco fueron creando una incomodidad en nuestro personaje principal, que lo voy a narrar como él mismo lo cuenta. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por darle violencias personales. Bueno, o sea, él le pegaba a su mujer, a su esposa. Los animales, en cambio, sintieron igualmente el cambio de su carácter. No solo lo descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia el gato, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino. Él contó que en esa época, cuando él actuaba así, sufría de alcoholismo, se había convertido en un alcohólico, tomaba siempre fuera de casa, y cuando regresaba a su casa le pegaba a su mujer y le pegaba también a los animales, menos al gato. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca, y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo, una maldad más que diabólica. Alimentada por el licor, me estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, una navaja, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo, y deliberadamente le hice saltar un ojo. Me enrojezco, tiemblo, mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. O sea, él cuenta que una noche que estaba borracho, llegó a su casa, y como el gato él quería, ¿no?, abrazar al gato, pero él sentía que el gato lo rechazaba. Entonces, por esto, él se encolerizó, se llenó de odio, agarró una navaja y le hizo volar un ojo. Pero al día siguiente, cuando se levantó, estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho. Una vez más, me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. O sea, estaba arrepentido, sentía mal y comenzó a tomar todos los días para olvidarse de lo que él había hecho. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me ha querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. Acá hay una parte interesante que nos narra el autor, que él presenta la idea, la hipótesis de que la perversidad es algo inherente al ser humano, de que todo ser humano nace con un lado perverso, con un lado malvado. Nos dice, la filosofía no tiene en cuenta este espíritu y sin embargo tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. O sea que el hombre, según Allan Poe, nace con esa perversidad, porque en algún momento de su vida la va a manifestar, pero es algo inherente al ser humano. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometió una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? Bueno, ese espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final.
él dice, ¿no?, que su caída final es un atentado que nuevamente le hizo al gato. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque sabía que al hacerlo cometí un pecado mortal que comprometía mi alma hasta llevarla, si yo fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. Bueno, la noche que él había matado al gato, que lo ahorcó al gato, justamente hubo un incendio. Entonces aquí él cuenta que hubo un incendio y que las cortinas de su cama se estaban quemando. Y bueno, él se quedó sin... Ya había perdido muchas cosas, ¿no? Porque en este incendio se quemó parte de su casa. Todo quedó destruido, mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. Aquí sucede una parte fundamental del relato, una parte interesante, cuando él dice que él regresa después del incendio a sacar las cosas de su casa y encuentra que todas las paredes se habían derrumbado menos una, y en una pared encuentra la imagen de un gato, o sea, la imagen impregnada de un gato como dibujada en la pared y con una soga en el cuello. Voy a narrarlo con las mismas palabras que él mismo nos cuenta. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Esa imagen estaba pegada en la pared, o sea, impregnada como si alguien hubiera dibujado la imagen de un gato con una soga, o sea, algo sobrenatural. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego de mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Recordé que al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme de esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el homicidio recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas, formó aquella imagen. O sea, él trataba de explicarse de cierta manera que, bueno, era algo común. O sea, obviamente era algo sobrenatural, algo raro que esté la imagen ahí del gato, pero él se trató de convencerse a sí mismo de que había sido por efecto del fuego, por efecto del amoníaco que había dibujado esa imagen. Con eso se tranquilizó, pero no pudo olvidarse de ese hecho que le impresionó profundamente. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes barriles de ginebra que constituían el principal poblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón, el gato que maté, no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Bueno, entonces este personaje había encontrado otro gato con el cual reemplazar al gato que mató a Plutón, porque él estaba muy triste, sentía un remordimiento y estaba buscando otro animal para poder reemplazar al primero, ¿no?, que él mismo había matado. Entonces, al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa de encontrar al animal
que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto ni sabía nada de él. Entonces él continuó acariciando al gato y cuando salió del bar vio que éste lo seguía, ya que no pudo comprarlo porque el dueño le dijo que él no era de él, no sabía nada, pero el gato empezó a acompañarlo. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Pero pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué. Su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me impedía maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o a hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Él había adquirido este gato justamente para reemplazar al anterior, que él había matado, pero no se imaginó jamás que iba a sentir un odio irrefrenable también hacia este gato. Cada vez que el gato se le acercaba, quería estar con él lo rechazaba, y no se explica por qué sentía ese odio hacia este nuevo gato. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Le faltaba un ojo, igual que el gato que mató. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato hacia mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión, que mi odio. Seguía mis pasos con una pertinacia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a sentarse en mis rodillas, bajo mi silla, saltaba, se metía en mi camino. Entonces eso es lo que le daba cólera, le daba odio. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso miedo al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, si aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto de que aquel animal me inspiraba era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. Representaba ahora esa mancha algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo, si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. El patíbulo es el lugar donde daban muerte a los condenados. Oh, lúgubre y terrible máquina de horror y del crimen, y de la agonía y de la muerte. O sea, recordemos que él había matado al primer gato ahorcándolo, y el patíbulo era donde antiguamente mataban así en la horca a los condenados. Y de la mancha que el gato tenía en su pecho, dice que reflejaba la imagen del patíbulo. Bueno, en esta parte del cuento, de la historia, el personaje va contando que poco a poco iba desarrollando un odio cada vez mayor hacia el gato. El gato se le cruzaba en el camino, a veces quería sentarse en sus rodillas, pero él sentía un odio y ese odio iba creciendo todos los días, hasta tal punto que el gato no lo dejó tranquilo. Él no podía vivir tranquilo ni de día ni de noche. Dice que el gato en todo momento lo molestaba. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso. Pesadilla encarnada de la que no me era posible despertarme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Sentía, el gato se le subía al pecho y no lo dejaba dormir. Hasta que un día cuenta que tuvo que hacer un trabajo doméstico con su mujer y bajaron al sótano, y el gato lo siguió y otra vez se le atravesó en el camino.
Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. A mi mujer, sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Había matado a su mujer por culpa del gato. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Entonces, en este momento, pasaron por mi mente varias ideas. ¿Qué hacer con el cuerpo? Descuartizarlo, enterrarlo en un cajón, enterrarlo en una pared. ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿No? Todo eso pasaba por mi mente. Pero al final, luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio. Pero finalmente di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar al cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. O sea, iba a enterrar al cuerpo de su esposa dentro de la pared, dentro de la pared y después tapiar todo. Tal como también se narró algo así anteriormente en el cuento El barril amontillado, que también está en mi canal. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido matarla. Si en ese momento hubiera encontrado al gato, su destino hubiera sido la muerte instantánea, definitivamente. Sin embargo, aquí, bueno, llegando casi al final, él había matado a su mujer, la había emparedado en la pared, había puesto todo tal como estaba, todo sin que nadie se dé cuenta, pero quería matar al gato. Sin embargo, no lo encontraba, el gato no estaba. Había huido de la casa, quizá por miedo, por el ruido, por los golpes. Había decidido abandonar la casa para siempre. Entonces pude finalmente dormir tranquilo. Después de tanto tiempo, pude dormir profundo y tranquilamente. Sí, pude dormir aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo, gozado de una gran felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder, incluso hubo una pesquisa en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada hasta este momento. Pero al cuarto día del asesinato, y al igual que en el corazón del ator, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud, no sentía remordimiento. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen, no dejaron hueco en el rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo, mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé de un lado a otro del sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin, cuando el grupo subía la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía.
Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras, no me daba cuenta de que podía decir algo equivocado, algo que me costara el futuro. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ya se marchan ustedes, caballeros, tienen una gran solidez, y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del ladrillado, tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Este fue su peor error, y fue cavar su propia tumba. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado, al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo chillido anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado del infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios insultantes de la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una sola pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre de mi mujer, coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Bueno, aquí termina este relato estremecedor de Edgar Allan Poe. Como ya dije, conocido por tener cuentos de terror, de misterio, suspenso, y este no es la excepción. Es uno de sus cuentos más logrados, en el cual combina, como digo, las ideas de que a él le fascinaba los temas de la reencarnación, de la perversidad, del castigo, de los crímenes, enterrar viva a las personas, como se puede leer también si lo han leído, el cuento El barril amontillado o El entierro prematuro. Y bueno, muchos críticos encuentran en este relato un tema que habla sobre la reencarnación. Y también cabe destacar que Allan Poe de niño mató a un cervatillo que era de su mamá adoptiva. Lo mató sin ningún motivo, gratuitamente, lo cual le ocasionó un gran remordimiento que le acompañó el resto de su vida. Y él también publicó un artículo sobre los gatos negros, donde decía que un gato negro era semejante a una bruja, algo así, ¿no? Bueno, con todos estos datos sabemos que este relato tiene algo de autobiográfico. El gato negro, uno de sus cuentos más terroríficos. Aquí está. Lo recomiendo. Gracias.